Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas. Con Laura Estrada. Entre Libros, Mate y Café les advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidas lectoras a quienes les encanta opinar lo que leen. Sean muy bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. Hoy tenemos un excelente programa. Desde luego que no podíamos dejar pasar esta fecha tan significativa, el 8 de marzo, que recientemente acaba de pasar. Ya hemos visto muchas cosas en las noticias y sobre todo se ha comentado mucho acerca de este día. Quiero recordarles que no es un día para felicitaciones a la mujer, porque lo que en realidad sucedió en ese 8 de marzo fue un día que se instituyó por la ONU en 1975 y en la que rememoramos todas esas luchas que tuvieron algunas mujeres hace algún tiempo y que lucharon por el voto, lucharon por igualdad en el trabajo, lucharon por muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, a lo largo de este día vamos a estar hablando de esto, vamos a hablar desde luego de algunas mujeres importantes en la literatura y seguramente que todos tenemos alguna mujer importante que marcó nuestra vida. Entonces, hoy vamos a estar relajados, vamos a platicar un poco de esto. Y bueno, hoy de nuevo nos va a acompañar una personita que es fan del programa y que bueno, siempre que pueda nos va a compartir un poquito de su experiencia con los libros, de sus vivencias y sobre todo en este día que es muy interesante hablar de estos temas. Ella está aquí para compartirnos. Ella es Limna Martínez y claro, también tendremos a Javier Estrada, que estará compartiéndonos sus experiencias y sus vivencias con las letras de mujeres muy interesantes, de mujeres que su labor creativa trascendió, que ha podido lograr grandes avances y que han marcado una línea de pensamiento y que también abrieron camino para estas nuevas situaciones de las que hoy podemos disfrutar. Bienvenida Limna, bienvenido Javier. Empecemos contigo, Limna, platícanos, ¿hay algún libro de alguna mujer que te haya impactado? Hola Lau, muchas gracias por otra vez recibirme. Pues bueno, varios, ¿no? Claro que hay mucha participación de las mujeres en pues toda la parte de la literatura. Y bueno, yo hoy específicamente pues solamente quería mencionar a una escritora que es poblana, orgullosamente mexicana, que es Ángeles Mastretta. Pues ella nació en Puebla y bueno, estudió ciencias políticas. Es una mujer que sí, desde su formación, pues sí se fue enfocando, ¿no?, a todo esto, ¿no?, de empezar a involucrarse con la literatura. Y bueno, como dato interesante, en el año 97, ella con su libro Mal de Amores, uno de tantos que ella con el que ha tenido éxito, ella obtuvo un premio que es el Rómulo Gallegos, y me llama la atención porque fue la primer mujer en recibir ese premio. Entonces me parece relevante, aunque no me gusta maximizar ese hecho, ¿no?, de que cuando una mujer hace cualquier cosa que los hombres normalmente hacen se le maximiza, pero bueno, me pareció importante mencionarlo porque pues es algo pues muy bonito, ¿no?, que creo que muy bien merecido. Y pues este libro no solo es escrito por una mujer, sino habla de muchísimas mujeres. Me encanta, es un libro que se llama Mujeres de Ojos Grandes. Y hace rato una personita muy querida me estaba leyendo una reseña y bueno, mencionaba un poco que se refería a mujeres de ojos grandes, haciendo referencia no a que eran mujeres con ojos tipo árabe, ¿no?, sino que eran mujeres que tenían una mente más abierta, un pensamiento más abierto, una visión, ¿no?, amplia de lo que es la sociedad y de lo que es todo pues alrededor de ellas, ¿no? Entonces, pues ella lo único que hace es recopilar, por decirlo así, historias, porque muchas de ellas son realmente personajes inventados, de mujeres cotidianas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ella hace? Que los personajes que ella
plantea, que ella pone en este libro, de alguna u otra manera, pues llevan cierto feminismo, ¿no? En algunos casos son mujeres que tuvieron que vivir bajo en las paredes de su casa, pero dentro de ella, pues había un liderazgo, ¿no? Que muchas veces es un liderazgo de complicidad, muchas veces hay medio oculto, ¿no? Pero que finalmente lo llevaban mujeres que decidieron liberarse del yugo, por decirlo así, pues de familiar, ya sea de los padres, del marido, y que sí lograron pues alejarse, pero en todo pues habla de mujeres extraordinarias, ¿no? Geniales, que pueden ser historias muy cotidianas, pero que con la cual tú te puedes sentir identificada, ¿no? Con cualquiera de ellas, desde la tía que es considerada como un poco comunicativa o chismosa, la tía que es una belleza y que siempre tuvo mucha suerte con los hombres, ¿no? Mucho impacto en los hombres, la que se llegó a enamorar de un amor prohibido, como enamorarse de su primo, ¿no? Y no poder llegar a consumar, por decir así, ese amor, porque era algo prohibido y muy mal visto, ¿no? En el momento que narra la novela. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho porque a mí me gusta la simplicidad. En otras ocasiones te había comentado que pues me gusta lo descriptivo, pero el lenguaje también como muy simple, muy cotidiano, muy natural, y es lo que a mí me gusta mucho de Ángeles Mastretta, ¿no? No solo en este libro, tiene otros libros como Puerto Libre, espero no estarle cambiando, no, porque me gustó mucho ese libro. Arráncame la vida y en todos esos pues como que mete mucha emoción, mucha pasión, ¿no? Que creo que es algo que nos caracteriza a las mujeres. Bueno, es que yo creo que una de las habilidades que tiene esta escritora es que sabe retratar muy bien la cotidianidad. Correcto. Y entonces cuando vemos reflejado en un libro, en una película, en una obra de arte, parte de nuestras vivencias, claro que nos suenan, claro que nos mueven, y creo que esa es una de las cualidades que tiene esta escritora, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece muy, muy interesante, creo que es muy... No es tan fácil lograr una atmósfera que te regrese a un espacio, a una vivencia, y esa es una habilidad que pocos escritores llegan a tener, o escritoras, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante y que hay que resaltar en esta escritora. Quisiera también recordarles a las personas que nos escuchan que no nos... dejen de seguir en redes sociales, búsquenos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café, déjenos ahí sus comentarios. Si alguien a lo mejor vio la película de Arráncame la vida y ahora quiere leer el libro, o al revés, coméntenos, platíquenos sus experiencias con mujeres escritoras. Realmente es algo muy breve. Yo, si me pongo a platicarte de cualquiera de los personajes, pues bueno, no voy a terminar, porque de verdad son una infinidad de relatos, ¿no? Que cualquiera de los relatos puede abarcar unas 3, 4 páginas y hasta ahí. Pero en esas 3 o 4 páginas, ella es capaz de atraparte con sus historias. Entonces, como bien lo mencionas, ese es un talento muy, muy especial. Y algo que me gustó que ella dijo, que ella no entiende cómo hay lectores que dicen que ellos escriben para ellos mismos. Yo escribo para mí. Ella dice, yo no, yo escribo para la gente, ¿no? Porque finalmente, si yo quiero escribir para mí, no publico un libro. Entonces, si yo lo estoy publicando, creo que tengo que tomar en cuenta, pues, a la gente que me va a leer. Y creo que lo hace muy bien, porque definitivamente, bueno, por lo menos en el estilo de novela que a mí me gusta, pues yo puedo leer un libro de ella y perderme, y me gusta mucho la manera en la que me siento involucrada, ¿no? Claro, bueno, si escribes para ti, entonces es mejor escribir un diario. Claro. Y a lo mejor alguno de tus nietos en algún momento encuentra ese diario y se convierte en un libro, ¿verdad? Publica. Como tenemos ahí el famoso, bueno, tantos diarios que hemos tenido por ahí, el desde luego muy famoso diario de Ana Frank. Correcto. Pero bueno, pues mira, me parece muy interesante que hoy hablemos de estos personajes, que hablemos de las historias cotidianas, que hablemos de mujeres y de sus vidas, de su vida sencilla, cotidiana, de las vivencias. A mí me gustaría mencionar que
rememorando las luchas que hoy estamos recordando pasado este Día de la Mujer, me gustaría mencionar a Elizabeth Cady Stanton. Esta mujer estadounidense en 1848 estuvo luchando por el derecho a que las mujeres tenían de hablar acerca de la esclavitud, porque ni siquiera tenían ese derecho. Y ella además era una persona que tenía una vida religiosa muy activa, a tal grado que ella logra editar la Biblia de la mujer. Entonces, aún en esos ámbitos se ha tenido que luchar. Pero bueno, antes de pasar a otros temas, cuéntanos, Javier, un poquito tus experiencias a través de este día. Cuéntanos a través de ese personaje del que tú nos vas a hablar. A lo mejor tienes algún libro en mente. Platícanos. Muy agradecido nuevamente por estar con ustedes y de seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Ángeles Mastretta, parafraseando a Lidna, yo creo que es de esas muy buenas escritoras, sencillas, entendibles y que te dejan recrear lo que viviste hace 2 horas allá en la calle o el vecino, y esa narrativa siempre viene bien a cualquier público, que de eso es lo que se trata. Cuanto más público de todas las condiciones intelectuales llegue, el escritor siempre se verá y se dará por satisfecho, porque lo que plantea lo logra. Bueno, en el caso del libro que yo voy a hablar es una escritora francesa muy, muy interesante y que finalmente fue un parteaguas dentro del movimiento feminista. Allá por mediados del siglo pasado, esta famosísima escritora francesa Simone de Beauvoir, cuyo nombre completo era Simone Lucienne Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir, filósofa egresada de la Sorbona de París, y que desde joven se propuso ser escritora. En ese entonces conoce durante su estancia en la Sorbona a un gran filósofo y escritor novelista, Jean-Paul Sartre, que finalmente se convierte en su pareja de toda la vida. Pero vamos a ir hablando un poquito más sobre una obra cumbre, que yo creo que es la Biblia del movimiento feminista, que es El Segundo Sexo, o mejor conocido, Le Deuxième Sexe. Y este es un libro que se vuelve uno de los bastiones de donde el movimiento feminista de segunda generación, porque ya en la primera generación, que era el movimiento sufragista, donde las mujeres logran tener un voto y ciertas cosas civiles que les permitían ya tener un punto de referencia para su lucha. Pero este libro de Simone de Beauvoir para mí es, y para todo el movimiento, el parteaguas. Este libro, que es precedido de algunos otros intentos por hacer valer la posición de la mujer, la posición intelectual, como es la invitada, La sangre de los otros, Los mandarines, viene a consolidarse esta obra en el Deuxième Sexe, que bueno, iremos desglosando poco a poco más adelante. Pero hablando más sobre esta conmemoración del Día de la Mujer, pues yo creo que la humanidad depende siempre del 50% de las mujeres y del 50% de los hombres. Y sin ustedes y las mujeres, pues no hay humanidad. Claro, bueno, sí, tienes razón, es una de las precursoras y de las personas más importantes hablando del tema de feminismo, y después, bueno, y sobre todo hablarlo de esta manera, ya entrando en estudios más profundos. Después vendrán otras escritoras, vendrán ya todo lo que viene con el movimiento feminista y la teología de la liberación, que va a la par de estos movimientos, muchos movimientos que van surgiendo, y que bueno, hay personajes como Simone de Beauvoir
que marcan una historia y que hacen una diferencia, que a veces nos cuesta un poquito. Yo he de confesar que a veces es un poquito densa su literatura, a lo mejor también porque a la distancia ya muchas cosas las tenemos ya muy conocidas, muy manejadas, y entonces estarlas leyendo se hace un poquito pesado, pero creo que si uno toma estos libros y los va leyendo despacio, los vas saboreando, los vas recreando, vas investigando junto con lo que estás leyendo, pues vas a salir muy enriquecido, ¿no? Creo que es muy importante. A mí me gustaría compartirles que yo voy a hablar de una mujer mexicana, de una mujer muy, muy importante de las letras mexicanas, que es Rosario Castellanos. Incluso se le considera una segunda Sor Juana Inés de la Cruz, de tan importante que fue en las letras mexicanas. Y voy a hablarles un poquito de este libro que a mí me gustó mucho. Bueno, ella tiene unos libros maravillosos, empezando por Balún Canán y Ciudad Real, con relatos, pero a mí me gustó siempre este libro de Mujer que sabe latín, y me gustó mucho porque en este libro ella se deja hacer, se deja expresar, deja sentir lo que ella estaba viviendo como mujer, como mexicana. Ella está observando la realidad de la sociedad mexicana en cuanto a las mujeres, y en este libro pues ella va a hablar de esos temas, va a hablar de todo lo que es la educación en México, va a hablar de otras mujeres, que eso es muy importante para mí. Esta famosa sororidad de la que se habla y que surge este término justamente con el movimiento feminista, que es apoyarnos, es luchar nuestras causas en común, que son cosas justas, que es el hacernos visibles y que sepan que somos mucho más de los roles que se nos ha asignado. Entonces, en este libro yo encuentro a una Rosario Castellanos muy mujer, muy humana, pero además muy observadora, muy consciente de lo que está pasando a su alrededor, y por eso también habla de otras mujeres, cuenta un poco, son historias de mujeres que son sus autobiografías, y en donde vemos cómo hay procesos que van pasando cada una de estas mujeres, y creo que eso a mí me parece muy, muy importante. Hay una pequeña narración que hace ahí que es muy famosa, cuando cuenta de que llega un marido a su casa, baja de la barca, y entonces ella decide subir a la barca y se sube y se va a mitad del lago y está leyendo. Se acerca uno de los vigilantes del lago y le dice que ¿qué está haciendo? Ella le contesta que está leyendo, y entonces le dice, pues está prohibido pescar, y ella se queda pensando de qué habla, ¿no? Y dice, es que veo que trae todo para pescar y está prohibido pescar. Entonces él le dice, pues yo tendría que acusarlo de violación, y él le dice, bueno, pero ¿por qué? Porque usted trae todo el equipo. Pero eso no significa que lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, ese es el tipo de reflexiones que vamos a encontrar con Rosario Castellanos, y que desde luego te hablan de cosas tan sutiles que pudiéramos estar viviendo las mujeres, y que yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Muchas veces se habla de la violencia, de los grados más grandes de violencia, que llega a los golpes, a las humillaciones, incluso al asesinato, los feminicidios, pero hay pequeñas violencias que se ejercen cada día, y muchas de ellas están fomentadas por los sistemas patriarcales, por esta heteronormatividad que tenemos en esta sociedad, donde se toma a la mujer como una persona que tiene que estar sujeta a un varón o a un hombre, y hay pequeñas violencias, y de repente nos vemos llenas de cargas en casa, ¿no? Y bueno, creo que precursoras como Simone de Beauvoir van a empezar a hablar, a visibilizar muchas de estas situaciones. ¿Tú qué piensas, Javier? Y mira, Rosario Castellanos y la gran escritora mexicana, me parece que esta es de las grandes innovadoras, y lo que tú mencionabas,
toma en consideración a otras mujeres que luchan y hacen una labor muy similar a ellas, como a Simone de Beauvoir precisamente, a Virginia Woolf y a la misma Sor Juana. Yo creo que y Rosario Castellanos viene a ser el parteaguas, y para mí una de las grandes mentes feministas y literarias que ha tenido México. Hay una frase que me gusta mucho, sobre todo de mujer que sabe latín, que dice así: tengo derecho a existir, a comparecer ante los otros. Y eso ya te da una perspectiva de cuál es su posición como mujer ante una sociedad patriarcal, bien dices, de esa dominación constante, y que con la lucha de estas mujeres va creciendo esa posición donde dejan de ser cosificadas, donde dejan de ser objetos. Simone de Beauvoir precisamente ella define que el punto de igualdad está en que los derechos son tan válidos para hombres y mujeres, y que esta convivencia pertenece al ámbito literario, al ámbito de casa, al ámbito donde se trabaja en común acuerdo, no donde el sistema patriarcal que tú mencionabas tenía subyugado más bien tenía subyugada a la mujer. Y esta emancipación que tanto menciona Simone de Beauvoir parte desde romper esos paradigmas, donde la mujer, su primer paso para esa emancipación es que se vuelve independiente económicamente. Y hoy por hoy lo vamos viendo, cada vez hay más mujeres que ocupan nichos más importantes o más elevados en empresas, en negocios, en cultura, en comunicación. Y yo creo que esa emancipación, lejos de ser una lucha frontal contra los hombres, debe de convertirse en una lucha que es sostenida con argumentos, con valentía, con inteligencia. A pesar de que Simone de Beauvoir era una existencialista, yo creo que la no radicalización de la mujer, que se convierta ahora en enfrentar a los hombres, es lo que va generando todos estos cambios. Y a partir de ese momento, yo creo que Simone de Beauvoir y todas estas mujeres de la época empiezan a converger en que la sensibilidad que solamente tienen las mujeres como tal está más allá de ser la maternidad, del objeto. Decía Simone de Beauvoir que las mujeres no son un objeto, un uso, son el otro. Y eso es lo que para mí le da el gran valor a los trabajos de Simone de Beauvoir. Hay una frase que define mucho, sobre todo en el libro El segundo sexo, que es ne parge ne femme, o le devient, que significa nadie nace mujer, se llega a hacerlo. Y parte de ahí una posición muy diferente de las mujeres. Lamentablemente a veces se malentiende que es una lucha contra los hombres, pero durante la historia hemos visto otra serie de casos que ya los comentaremos más adelante. Claro, y creo que justamente en esto que estás comentando convergen tanto Rosario Castellanos como Simone de Beauvoir, porque las dos están hablando también de esa imagen y de esos roles que se le han dado a las mujeres, pero además esos patrones de conducta y de vestimenta en el que se les encajona de alguna manera y se les dicta hasta cómo se deben vestir, cómo deben andar. Y creo que eso es uno de los puntos muy importantes, lo cual me lleva a pensar que justamente ha sido una de las cosas con las que más hemos batallado las mujeres, el que se nos
exija dar una cierta imagen que incluso nos puede llegar hasta causar problemas óseos cuando se nos habla de un tipo de vestimenta o se nos habla de un tipo de comportamiento en el que estamos forzando nuestro cuerpo, en el que no estamos siendo libres. Y creo que eso es un punto muy importante de convergencia entre estas dos escritoras. Y bueno, para mí, algo que destaco y que subrayé como 1000 veces en este libro es cuando, y lo voy a leer porque me parece trascendente mencionar esta parte, dice: pero hay una manera distinguida de suicidarse, sin trastornar a los demás, sin ofrecer un espectáculo desagradable. Esa manera es soñar. Y creo que justamente en estos momentos en los que estamos viendo tantas situaciones complejas con la pandemia, con los encierros, con las violencias sobre la mujer y con los feminicidios, creo que es un buen momento para soñar, Libna. Creo que es un buen momento para soñar que aún las mujeres tenemos esa capacidad y que podemos cada día fortalecernos más y soñar con que podemos lograr salir de estas situaciones. Si desde entonces mujeres como ellas venían persiguiendo estos ideales y fueron dando pasos para a que avanzáramos todas, creo que ahora a nosotras también nos toca soñar, nos toca empezar a dar esos pequeños pasos en nuestras vidas, en lo cotidiano. ¿No crees? No, sí, totalmente, Lau. Justamente, y volvemos al mismo punto, pues no se necesita pensar en ser una persona que haga reformas y se levante como revolucionaria y cambie toda una generación, ¿no? Por temas de feminismo, sino como lo mencionas, ¿no? Ahora sí que en nuestro metro cuadrado, ¿no? Lo que nos toca hacer día a día, pues empezar a hacer cambios y marcar, ¿no? Pues con pequeños detalles que puedan llegar a trascender, pues primeramente en la gente que nos rodea y después pues llegar a impactar de manera positiva en nuestra sociedad. Así es. Hay un personaje que yo quisiera mencionar que Javier también conoció. Es una mujer que nació en 1920 de nombre Mercedes, una mujer sencilla, una mujer que en algún momento la vida la trajo a la Ciudad de México y en medio de muchos hermanos y de muchas carencias, empieza ella a avanzar en la vida y entra a trabajar en una fábrica que puedo mencionar porque ya no existe, Hilos Cadena, en el corazón de un barrio sumamente popular aquí en México que se llama La Merced. Y esta mujer empieza como obrera, pero no deja de luchar, una mujer casada que está teniendo a sus hijos al mismo tiempo, que está acompañando a su esposo, que está estudiando y ella apoya en la casa y saca a las hijas adelante y trabaja y sigue avanzando, no se detiene, logra llegar a ser líder sindical, aprende porque tenía las antenitas arriba todo el tiempo, todo lo que escuchaba, todo lo que veía, iba aprendiendo, iba buscando la manera de sobresalir porque era algo innato en ella. Y entonces ella no solo logra llegar y ocupar un lugar importante dentro del sindicato, después con todo lo que aprende ahí empieza a ser microempresaria, a invertir su dinero, llega a tener una pequeña flotilla de taxis, algunos terrenos que compra y vende. Esa mujer extraordinaria, maravillosa, que yo conocí siendo una niña y que me llenaba de orgullo porque cuando llegaba a las asambleas, ella estaba siempre en el estrado y entonces me veían llegar y me decían, ya llegó la nieta de Mercedes, era mi abuela. Y yo no podía dejar pasar este día, y hablando de mujeres que hicieron cosas importantes. Ella, su nombre no aparece en ningún libro de historia, no aparece en ningún otro lado más que en nuestros corazones en los que los conocimos. ¿Cierto, Javier? Es correcto, la abuela Mercedes, y bueno, por esta remembranza tan buena que haces de ella. A mí, yo también cuando iba a esas asambleas, yo sí escuchaba decir, alguien tiene pantalones bien puestos, es doña Mercedes. Y vaya que los tenía, y vaya que luchó, y vaya que logró, y es un orgullo para la familia
la imagen, lo que dejó doña Mercedes. Pero así como ella, también yo quiero partir más allá de los movimientos feministas. Siempre ha habido mujeres brillantes. Yo traigo memoria a Marie Curie, que a principios del siglo XX, junto con su esposo, hacen trabajos muy interesantes en física. Descubren el elemento radio, que lamentablemente haber manipulado elementos radioactivos los lleva a la muerte. Pero como esa, otra de las grandes mujeres que yo admiro es, y Laura la conoce, la gran pintora española, Remedios Varo, que deja una obra plasmada fantástica. Precisamente el último cuadro que pinta para mí es la biografía completa de ella. Se llama Naturaleza muerta resucitando, donde yo encuentro ese movimiento, ese aliento, ese ir hacia más, en ese cuadro tan extraordinario de Remedios Varo, que les recomiendo si alguien quiere echarle un ojito a la obra de Remedios Varo, va a encontrar una cantidad de datos, de cosas que siente una mujer, porque las mujeres son eso, son sentimientos, son seres humanos como nosotros, y que tienen capacidades tan iguales o tan mejores que muchos. Podemos encontrar esas capacidades, por ejemplo, las compañeras de la empresa, Adriana, Naye, Fer, Pau, que día a día en la empresa hacen que camine, que funcione, que la chica que es llamada del café para empezar a mover una empresa, todas esas capacidades siempre deben de ser notorias. Hoy más que nunca vemos cómo las mujeres han ido elevando peldaños, y no solamente por ser mujeres, sino porque han demostrado una capacidad, una inteligencia, un desarrollo, una organización, y eso es lo que hay que darle el valor. Hoy que estamos conmemorando un año más del Día de la Mujer, que en realidad son todos los años, y todos los días, yo creo que la posición que tienen las mujeres para mí es lo mejor que nos pudo haber pasado. Esta forma en que hoy se desenvuelven, en que compiten palmo a palmo y terreno a terreno, a mí me parece muy valiosa. Yo creo que hay que enviar todos los respetos, todas las consideraciones, y aquellas mujeres deben sentirse orgullosas, las que están en casa, las que hacen, cuidan de los hijos, preparan la casa, reciben al marido, o aquellas que salen a buscar el sustento, en el caso de que hoy hay tantas madres solteras, pero finalmente son guerreras. Y así como los hombres, dije al principio, yo creo que de 50 y 50 tenemos que darnos los créditos, porque si no existe este binomio, la humanidad no crece. Y como decía alguien, los guerreros y las guerreras no se cansan, pero tampoco se jubilan. Y aquí me gustaría mencionar un pequeño verso de Bertolt Brecht que aplica para todos y para todas. Y dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan varios días y son mejores. Hay hombres que luchan algunos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Claro, y bueno, podríamos decir en lugar de hombres, mujeres, y creo que es un muy acertado texto que tú has seleccionado. Y también yo estoy recordando de manera personal cuando empecé en mis estudios de teología, que tuve que aprender griego y hebreo, y que a mí me cuestan mucho trabajo las lenguas extranjeras. Pero cuando estaba ahí leyendo, tratando de aprender todo esto, a veces me preguntaba a mí misma por qué lo estaba haciendo, para qué me iba a servir. Sin embargo, a pesar de todo, he disfrutado estudiar todo esto, y siempre me acordaba de este refrán
del cual toma Rosario Castellanos el nombre para este libro. El refrán completo decía o dice: mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin. Yo creo que, no aplica definitivamente. Yo invito a las mujeres que nos están escuchando a que aprendan latín, griego, hebreo, a que aprendan todo lo que quieran aprender, que no hay conocimiento. Otra gran mujer a mí me decía: aprende todo lo que puedas porque nunca sabes en qué momento te va a servir. Desde luego esa gran mujer era hija de doña Mercedes y era mamá de la que les habla. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención pensar, observar a las mujeres que vamos a pie, que vamos recorriendo la vida en el día a día, y que yo quisiera que más que hacer una apologética de los esfuerzos o de todo esto, también instemos a las mujeres a que se esfuercen, a que sueñen y que traten de alcanzar esos sueños, a que sean conscientes de que nada nos detiene, no hay nada que perder, hay mucho que ganar. El mundo tiene muchas cosas que ofrecer, la vida es bella por encima de muchas situaciones, porque es una decisión de cada ser humano cómo vamos a asumir y cómo vamos a enfrentar las situaciones que vivimos cada día. Nosotros decidimos si las vamos a sufrir eternamente o si vamos a aprender de ellas y las vamos a transformar y vamos a hacer de todas estas experiencias algo bueno. Y no solo para nosotros, para crecimiento personal y de las mujeres, sino para otras mujeres, para nuestras hijas, nuestras hermanas, para nuestras alumnas, para las nietas, para todas las generaciones que vienen después de nosotros. Y creo que viendo vidas como estas mujeres, como Rosario Castellanos, como Simone de Beauvoir, como Ángeles Mastretta, creo que estamos viendo que sí se puede, que es válido soñar. Y bueno, ya estamos por terminar. Me gustaría que nos dieran un comentario, tanto Libna como Javier, final. ¿Qué le dicen a las mujeres? ¿Cómo te sientes tú, Libna, en esta actualidad, en estos momentos, viviendo tu feminidad? Pues me siento cómoda porque creo que a través del tiempo, con la lucha de todas estas mujeres que nos precedieron, pues nos han preparado un camino más sencillo, ¿no? Todavía nos toca a lo mejor batallar con ciertas situaciones, pero pues a decir verdad, el día de hoy la equidad es mucho más notoria, todavía se notan muchas diferencias en algunos aspectos, pero bueno, finalmente creo que hay un camino ya recorrido, mucho ganado, y pues bueno, finalmente a mí me tocó crecer en un hogar con cierto nivel de machismo, pero nada que pudiera ser lastimoso. Y pues bueno, me tocó una mamá medio rebelde, que no sea del todo así sujetado, como dices, al esposo. Entonces, bueno, en ese sentido creo que pues ha sido benéfico para mí, para la familia. Y pues bueno, yo me siento bien. ¿Y qué les diría a las mujeres que todavía se encuentran en situaciones complicadas? Pues que no tengan miedo, que vean todo lo que hay alrededor, tantas mujeres, tantas vidas sacrificadas, si lo quieres ver así, para que nosotras podamos tener una realidad más ligera, ¿no? Claro, ¿tú qué nos puedes contar, Javier, de las mujeres que marcaron tu vida y qué podrías decirle a las oyentes? Bueno, yo creo que hemos hablado de mujeres grandiosas: Simone de Beauvoir, Rosario Castellanos, Remedios Varo, doña Mercedes, y después otra gran mujer que fue doña Laura. Yo solo de verdad admiro todas estas mujeres luchadoras, emprendedoras, y que sigan en ese camino. El camino hacia el éxito siempre es la paciencia, la perseverancia. Si en algún momento de las cosas hay un hombre u otra mujer que obstruye ese camino, hagan su lado, cojan su valija y chao, pero sin violencia,
sin insulto, con respeto, porque entonces las mujeres también tienen respeto, honor y dignidad. Y yo creo que eso, no solo a las mujeres, a todo el ser humano, debe de siempre prevalecer ante todo. Ok, pues muchísimas gracias. Hoy tuvimos un tema muy interesante, muy intenso, muy vivencial. Les recuerdo que nos busquen en redes sociales, en Facebook, como Entre Libros, Mate y Café. También les recuerdo que lean, que no le tengan ningún temor a acercarse a las letras, porque la vida entre libros tiene muchas vidas y eso es lo importante. Yo les invito a que nos acompañen en el siguiente podcast, que vamos también a tener un tema muy interesante, y también muy agradecidos con Switch Podcaster porque nos están apoyando aquí con todo lo técnico y eso hace posible que llegue con una mucho mejor calidad a ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Esto fue Entre Libros, Mate y Café. con Laura Estrada. Hasta la próxima.